Senador Marino. Sí, Presidenta, muchas gracias. Presidenta, muchas veces me pregunto qué puede haber pasado, ¿no? Que un mismo proyecto político haya cambiado tanto en tan poco tiempo. Y justamente, o puntualmente, me voy a referir al contraste que existe entre el gobierno del expresidente Néstor Kirchner y su manera de ejecutar la economía y el actual modelo ejecutado por la presidenta Fernández de Kirchner. Hay aspectos de los que ya no se habla: superávit fiscal primario, superávit comercial, genuino y no alimentado por la represión de las importaciones, inflación de un dígito, tipo de cambio competitivo. Realmente estos son aspectos fundamentales en el gobierno de Néstor Kirchner y que creo que hoy han sido dejados de lado. Pero hay algo que no ha cambiado: la diferencia entre el relato y la realidad, entre lo que se dice y lo que se hace. Mire, se sigue hablando de los grandes logros del modelo, y algunos son innegables, pero lamentablemente hoy se los está resignando, aunque desde el oficialismo, por supuesto, se lo niega permanentemente. Y nosotros creemos que el discurso oficial se aleja cada vez más de lo que realmente piensa la sociedad y de lo que ocurre a diario en la Argentina. Mire, todos recordamos, creo que acá todos vamos a recordar los diferentes mensajes de la presidenta hablando de que hay que pacificar la economía argentina, en la cual estamos todos de acuerdo. Nadie quiere dolarizar la economía argentina. Pero evidentemente hoy nos encontramos con que fue solamente un discurso, porque si no, no estaríamos justamente tratando este proyecto en el recinto. Y hoy no solo castigamos a quienes se mantuvieron en pesos y no apostaron por el dólar o no insistieron con comprar dólares, sino que además que lo estamos haciendo con aquellos que se burlaron de todos los argentinos, apostando a otra economía, a la economía informal, en detrimento, por supuesto, de aquellos argentinos, que son la mayoría, que quieren cumplir con la ley. Y eso, si realmente lo vemos con mucha inocencia, si lo miramos con ojos inocentes, porque también queda claro que con este proyecto le abrimos la puerta a todos los fondos provenientes del narcotráfico, de la trata de personas, de la corrupción en todas sus manifestaciones, del tráfico de armas. Y mire, permítame detenerme en uno de ellos, que es la trata de personas. Para las Naciones Unidas, anualmente se trafican 4 millones de personas, fundamentalmente mujeres y niñas. Y es un mercado, dicho por la propia Naciones Unidas, que maneja entre 8.000 y 10.000 millones de dólares al año. Según la UNICEF, solo la trata de niños y niñas mueve en el mundo 8.500 millones de euros, con lo cual estamos abriendo la puerta a que estos señores vengan a invertir en la Argentina. Y a mí me consta que muchos senadores y senadoras del oficialismo y de la oposición, hay innumerables proyectos presentados justamente para ponerle un límite, para ponerle un freno a estos delincuentes que operan en el mundo. Y he mirado muchos proyectos del oficialismo como de la oposición, pero realmente hoy veo que muchos de estos senadores y senadoras del oficialismo que han presentado estos proyectos, bueno, van a tener que votar una ley que realmente echa por tierra justamente esos proyectos para ponerle un freno, para ponerle un límite. ¿Qué le vamos a decir a la mamá de Marita Verón? ¿Qué le vamos a decir? Una mujer que ha hecho de una causa terrible, como es la desaparición de una hija, una causa de todos los argentinos. Se ha puesto al hombro, le ha puesto el pecho a las balas, a luchar casi como contra los molinos de viento, porque es una lucha muy desigual. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la mamá de Marita Verón? Y justamente estos delincuentes que se dedican a la trata de personas buscan los gobiernos o los países donde los gobiernos le permiten, mediante estas leyes, blanquear el dinero mal habido, de la peor calaña, que es la trata de personas. Pero por supuesto a todo esto el relato lo niega. Como también niega ajustar el mínimo no imponible de ganancia, que hace justamente que se haya constituido un impuesto al trabajo. Así están las cosas en la Argentina, señora presidenta. Se castiga con impuestos a los trabajadores y se premia con un nuevo blanqueo a quienes han hecho de la evasión una práctica habitual, una práctica cotidiana, digamos. También se castiga a quienes producen y generan empleo con una política antiinflacionaria, cuyo eje principal
es el atraso cambiario. Y justamente ese atraso cambiario hace que nos estemos comiendo nuestras propias reservas y porque no somos competitivos a la hora de exportar. Y necesitamos dólares. Claro que necesitamos dólares para incentivar la inversión que se nos ha derrumbado. Pero nadie nos cree en el mundo. Creo que el senador Basualdo fue muy preciso en esto cuando muestra las tasas que le cobran a cada uno de los países. Y entonces hoy el gobierno con estos bonos sale a buscar los dólares justamente al mundo del delito. Esta es la realidad, esto es lo que va a ocurrir en la Argentina. Los evasores, narcotraficantes, tratantes, prestamistas, banqueros de juego clandestino. Bueno, creo que para el gobierno son la única esperanza para la reactivación. Realmente es una incógnita saber cómo hará el relato para explicar a los productores que exportan con $1 de menos de 3 pesos. Y como contrapartida van a aparecer estos señores que van a tener un bono que cotiza o que va a cotizar a más de 8 pesos y por supuesto estos evasores son los que le van a comprar los campos a los propios productores que están quebrados y fundidos. Entonces la verdad que trabajar en la legalidad en la Argentina es casi, bueno, para tontos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que resguardar. La legalidad tiene que ser la bandera de todos nosotros. ¿Cómo le explica el relato a los comerciantes que abonan regularmente todos los impuestos y que cada día se les hace más insostenible tener sus negocios abiertos? Y como contrapartida van a observar que aquellos inescrupulosos, los que deslealmente le compiten, los que no pagan impuestos, bueno, hoy van a venir, van a blanquear su dinero y justamente van a poder hacer lo que los comerciantes honestos no pueden hacer. Entonces creo que estamos caminando por el mundo del revés. ¿Cómo le va a explicar el relato a los trabajadores argentinos que mes a mes ven cómo su salario se lo dilapida la propia inflación galopante que tenemos? Una inflación que va a llegar al 30%. Y que además se lo descontamos también con el impuesto a las ganancias. ¿Cómo le va a explicar el relato a los miles de jubilados que le han hecho juicio al Estado y que le han ganado, tienen sentencia firme, para que realmente les paguen lo que les corresponde que no se lo están pagando? ¿Cómo les van a explicar todo esto? Seguramente son muchas las cosas que el relato no va a poder explicar. Y el gobierno va a recurrir a lo que recurre habitualmente, al engaño. Engaño que produce permanentemente. Como cuando se nos hablaba de la democratización de la justicia. Cuando todos sabemos que esta famosa democratización de la justicia es justamente lo que se busca, es la politización y el sometimiento de los jueces a este poder central. Engaño también cuando se nos decía la democratización de los medios de comunicación. Y la verdad que el gobierno nos ha puesto a todos los argentinos en el medio de una pelea de un grupo privado, de un monopolio privado, con otro monopolio que es el propio monopolio del gobierno. Y los argentinos al medio, en una pelea que la verdad no nos interesa, a nadie le interesa. Y una pelea que se empezó a generar cuando en el 2008 rompieron una sociedad que tenían. Porque fue este gobierno el que le prorrogó las licencias al Grupo Clarín. No fuimos los radicales, ni los peronistas disidentes, ni los socialistas, ni ninguno de los que estamos de este lado. Entonces, ¿cómo le van a explicar? Y ahora van a cambiar el horario del fútbol. A mí me gusta el fútbol. Pero yo no creo que cambien el horario del fútbol porque a los jugadores les guste jugar de noche, o por el frío o por el calor. Me parece que están cambiando el horario porque hay un programa que jode, que molesta. Bueno, si jode y molesta porque algo se hará mal. Si las noticias son infundadas, ¿cuál es el problema? Entonces, estas son las cosas que nos están pasando en la Argentina. Engaño también cuando se sostienen, pero sin ningún tipo de debate, las estadísticas del INDEC, cuyos índices son absolutamente mentirosos, porque justamente nos quieren hacer creer una Argentina muy distinta a la que se vive todos los días. Mire, Presidenta, el 18 de abril, la sociedad argentina creo que puso un límite, dijo, no nos engañen más, no nos mientan más. Y creo que Basualdo dijo una gran verdad recién, todos, los que están de aquel lado y los que estamos de este. Todos tenemos que entender el mensaje, porque fue un mensaje al gobierno y a la oposición también, de que empecemos a trabajar en serio en la Argentina. Presidenta, nosotros los radicales vamos a votar en contra de este proyecto. Vamos a votar en contra de los traficantes, vamos a votar en contra de los que hacen trata con niñas y niños y adolescentes, vamos a votar en contra
de los que trafican armas. Vamos a votar en contra de la corrupción en todas sus expresiones. Porque ¿sabe qué? Votando en contra, los radicales estamos votando a favor de los que viven en la legalidad en la República Argentina. Gracias, presidente.